otra vez bienvenidos a mi canal de YouTube. Les recuerdo por favor que si les interesa la nota que hacemos, que primero se suscriban a nuestro canal, que le den like a la nota y que toquen la campanita, así cada vez que subimos un video les avisa que acabamos de subir un video nuevo. Esto nos ayuda muchísimo a difundir la medicina estética en Argentina y en el mundo. La medicina estética no quirúrgica. Entonces ahora tenemos con nosotros a Graciela. Graciela Hola. es una paciente nuestra de hace muchos años, una amiga de la casa, a la cual le he hecho muchos tratamientos desde muy joven. Muchos años que te atiendo, a pesar de que ella no parece la edad que tiene, porque bueno, como te fuimos tratando, la verdad que... 10 años ya, Leslie. Sí, yo te digo desde el 2007. Qué barbaridad. De 2007 al 2022 son 15. Más. Sí, 15 años. 15 años. Qué Bueno, locura, no había sacado la cuenta, ahora caigo. 15 años. Entonces, bueno, como siempre hacemos un mantenimiento de nuestros pacientes a lo largo de los años, que es de las cosas más importantes. Graciela, en este momento, te voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Qué edad tienes? 53. 53 años, que no parece para nada, me vino a ver a los 37. 37 tenía. Qué bárbaro, Me Dios. acuerdo como si fuera hoy. Bueno, ¿qué es lo que querrías corregir hoy? Hoy. Hoy no hoy, sino en esta época. Y quizás un poquito como estuvo el tema de la pandemia y demás, que también uno como que estaba encerrado y tampoco se preocupa demasiado por tratamiento, sino más que nada por salud. Quizás algún toquecito de relleno como para mantener, porque increíblemente la primera vez que me hiciste relleno, desde esa vez, estaba hablando justo con una paciente tuya recién antes de entrar, nunca más volví a la primera vez. Claro. Increíblemente, y siempre cada 2 años o cada tanto, bueno, Leslie me hizo algún que otro retoquecito como para mantener, y quizás eso es lo que hoy quisiera hacer, mantener, porque cambiar, increíblemente cambié la primera vez que me lo hiciste, que fue milagroso, diría yo. Sí. Que te acordás que no me quería tocar la cara. Sí. Porque Pero en yo no este quería- momento, perdóname que te Sí. interrumpa, en este momento lo que más se le ven son las arrugas de presión. Claro, el Dysport. Las Sí, pa- que... no hablemos de productos, ni Ah, de tratamientos. Hablemos de qué es lo que hay que hacer y cuál es el motivo de consulta. El motivo de consulta son Y las ya se me arrugas están de viendo un presión. poquito las arruguitas. Las sí. arrugas de presión. Más que nada A ver, acá. fruncime el entrecejo, fruncí. Que ya Fruncí, puedo bastante. fruncir. Bien. Antes no. Levántame las cejas. Tampoco se trata de que tengas la cara lisa, planchada, porque eso no está bien. Porque quiero hacer una infidencia. Leslie siempre me para, porque yo me quiero hacer más de lo que digamos, pertenece a lo que sea un mantenimiento. Como que siempre quiero un poquito más y Leslie me reta. Así que bueno, yo me pongo en tu mano. No te reto, te digo simplemente, hasta ahí está bien, Obvio. porque la cara tiene que estar natural. Por algo estás hoy como estás. Porque siempre, quiero un poquito más, yo te dije no, ahí Es está verdad. bien. Eso le ¿entendés? decía a tu paciente nueva, digo que se queden tranquilos porque vos tenés una mirada que hace que bueno, uno no se exceda en la perfección, digamos. Hay que siempre No, es que disminuir, la pero no sacar la arruga. La perfección está en decir, bueno, tengo tal edad, puedo aparentar 10 años menos, Tal cual. que nadie se va a dar cuenta que tenés la edad que tenés, pero sobre todo, como digo siempre, la edad es un número, lo que más importa es la armonía de la cara. Entonces, cuando uno tiene una cara armónica, luce más joven, Claro. ¿entendés? Entonces, hay que ir por partes. Yo necesito ir despejando cosas que me molestan en el camino. Las arruguitas de presión me molestan, ¿por qué? Porque no es solo la arruga, es la caída del párpado. La caída del párpado, es verdad. ¿Entendés? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque este músculo, que es el orbicular de los párpados, tira para abajo la cola de las cejas. Y este músculo frontal, que es el que levanta, no tiene la fuerza suficiente. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque este músculo es el único que levanta. Con lo cual, si planchamos mucho esta parte de acá, la ceja genera esto.
Entonces cuando un paciente viene y te dice quiero la frente planchada, no. Claro, después ves a esa gente que anda así por la calle y decís que le pasa. No, es que queda mal. Pasa de tener arrugas naturales a no tener arrugas antinaturales. Claro, y vos sabés que yo quiero contar una experiencia que me pasa desde lo empírico, de tantos años que estoy con vos. Quiero recalcar eso, que cómo puede ser, porque uno siempre dice, no, pero si no te haces el efecto rebote o tienes esa fantasía. No. ¿Cómo puede ser que a mí nunca más, a pesar de que a veces tardo en venir, porque uno tiene sus cosas, no tiene nada que no ver. se me volvió nunca a hacer el surco este de acá? Eso es una de las cosas que decimos siempre de la toxina botulínica. La repetición a lo largo del tiempo hace que las arrugas disminuyan, porque el músculo ya no tiene tanta fuerza para generar la arruga. Y el resto de la cara, no te olvides que la cara por debajo está toda interconectada. Si yo toco acá, estoy mejorando acá. Por todas las uniones musculares y las fascias de los músculos, que es lo que recubre el músculo. Por eso cuando yo hago un relleno acá arriba, mejora la papada. ¿Entendés? Y mejora el contorno facial. Entonces cuando la gente me dice, ay doctor, quiero mejorar los bulldog, bueno, si tiene bulldog es porque la cara se desinfló, y se desinfló de acá. Se deflaciona o se desinfla desde acá arriba. Entonces lo primero que hay que hacer es ir a recuperar el sostén de la cara, y acá lo rellenamos de la parte lateral para atrás, y eso genera un lifteo o levantamiento de la cara. Y las ojeras que vos tenés también dependen del estiramiento de arriba, claro. Yo no diría estiramiento, diría sostén, porque es mínimo el efecto. ¿Y después de qué edad empieza a deflacionar? A partir de los 28. De los 28 ya. 28, 30 años empieza la deflación. En primer lugar es la ojera. Ajá. Y vos tenías unas ojeras tremendas cuando viniste. Sí. Y ahora no tenés ni la mitad de lo que tenías hace 15 años. Sí, aparte no me molesta. No es algo que vea, mejoró y quedó ahí. Sí, bueno, como que quedó ahí. Por eso es que uno, con el mantenimiento, hace que el paciente se mantenga. Claro. Y te voy a decir un secreto. Cuando te dicen, estás igual que hace 10 años, es porque rejuveneciste 10 años. Los demás envejecieron, pero uno estuvo igual. Es verdad. Y si yo muestro la foto que tenía cuando vine con vos... Bueno, la vamos a mostrar. No, vamos a hacer, te pido por favor que vamos a hacer un insert. Quiero quemar esa foto. No. ¿Sabés qué? Cuando uno hace un tratamiento, tiene que decir de dónde venimos y hacia dónde vamos. Si no, uno no tiene punto de comparación. Y lo más importante acá, las diferencias son por comparación, Graciela. Sí, obviamente. Así que bueno, ahora vamos a hacer el tratamiento de toxina botulínica. Vamos a fruncir el entrecejo, vamos a poner los puntitos donde vamos a pinchar. Levantame la frente, por favor. Bueno, como dijimos, el frontal vamos a poner muy pequeña cantidad, muy poquita cantidad acá y acá. Ella tiene arruguitas, pero tiene pocas. Entonces, con pocas arrugas, poco producto. Fruncimos las patitas de gallo. La verdad que cómo te mejoraron las patas de gallo a lo largo de estos años. Curiosamente, en vez de acrecentarse, disminuyeron por el efecto del tiempo. Fruncimos, ahí está, muy bien. Flojita, ahí está. Levantamos las cejas, lo habíamos puesto, fruncime el entrecejo. Recién ahora lo puedo fruncir, porque viste, no se me fruncía, me duraba. Increíble. Duró mucho tiempo. Increíble, sí. Bueno, ahora vamos a hacer la aplicación en cámara rápida.